Podemos empezar. ¿Cómo lees? ¿Cómo leo? Rápido. Eh, cuando uno a medida que va escribiendo va perdiendo la inocencia del lector puro. Empieza a leer un poco como escritor, muy de vez en cuando, y esos son los grandes momentos de la vida del lector que escribe. Te encontrás con un libro que te retrotrae de una bofetada a esa época cuando vos eras simplemente un lector puro, alguien que se dejaba llevar por la historia y por el qué pasará y por el qué dirán, en lugar de estar viendo un poco las costuras de la estructura. También hay libros muy estructurales que te ayudan muchísimo como lector en la etapa formativa para después lanzarte a escribir. Pues leo acostado, generalmente, no sentado, y trato de leer la mayor cantidad de tiempo posible. Los tiempos que yo no soy una persona muy organizada o disciplinada en tanto de tal hora a tal hora leer, de tal hora a tal hora escribir. Los tiempos que dispongo para leer generalmente me los va dictando el libro que cayó en mis manos. Hay libros que son mucho más tiránicos, hay libros que son mucho más... se produce una relación mucho más fría, entonces vas leyéndolos de a 2, de a 3 páginas. Hay libros que te agarran de la solapa y te arrastran a las bofetadas, y probablemente los lees, empezás a leerlos a las 8 de la noche y te descubrís a las 6 de la mañana muy feliz de estar terminándolos y al mismo tiempo muy triste de que se terminen. La idea de leer, yo siempre digo que en la historia del hombre hay dos objetos que no han cambiado en su forma, básicamente, que son la rueda y el libro. Los mecanismos siguen siendo los mismos, los métodos de producción industrial del objeto han evolucionado, pero el resultado siempre es el mismo, ¿no? El libro, desde que es libro, desde que pasó de su condición de manuscrito al libro encuadernado, sigue teniendo la misma forma, se sigue abriendo de la misma manera. Y no, a mí me parece que no es casual que el mecanismo del libro sea exactamente igual que el mecanismo de una puerta, ¿no? Que se abre y uno se mete adentro. Entonces, para volver al principio, yo creo que leo como si abriera puertas, esperando encontrar del otro lado de esas puertas habitaciones cálidas o frías, pero siempre interesantes, ¿no? No hay el otro lado del escritor. A mí, yo creo que la escritura es simplemente una consecuencia de la lectura. Yo alguna vez hice una comparación un poco muy poco feliz de que escribir es lo más parecido a vomitar y leer es lo más parecido a comer. Entonces uno come y finalmente vomita, y el vómito es el resultado digerido y en un estado a veces armónico, a veces desagradable de ver de las lecturas de uno. Yo no soy muy consciente de mi condición como escritor. O sea, no me gusta la solemnidad de la palabra escritor o la solemnidad que mucha gente ve en los escritores, o peor todavía, la solemnidad que muchos escritores ven en lo que hacen. Uno escribe por cuestiones completas, total y absolutamente egoístas, para estar solo, supongo, es la primera. Y después para juguetear con la posibilidad de construir un mundo que le pertenezca y que obedezca a su idea del mundo o a las reglas que uno le impone a ese mundo. Son dos motivos completamente egoístas, como ves. No hay gran nobleza en eso. Y después supongo que hay una cantidad de carencias que uno hace pasar por la literatura, que puede tener que ver con ese juguete que no te regalaron, esa bofetada que te dio tu padre, y más adelante esa chica que no te dio bola. Pero no me gusta mucho la romantización de la tarea del escritor. Si vos me preguntás por qué escribo yo escribo porque es lo único que sé hacer bien. Eso lo tengo, o más o menos bien. O es lo único que yo siento que hago con una mediana gracia. Yo soy absolutamente inútil para cualquier otra cosa. Y es cierto, no es una exageración. Y bueno, por una cuestión personal y de historia y de biografía me vi obligado a usar la palabra como herramienta, salir a buscar trabajo en eso, y no me fue del todo mal, y además ya es demasiado tarde para intentar otra cosa. Yo soy muy feliz escribiendo, incluso cuando escribo cosas espantosas o cosas horribles que le pasan a mis personajes. Ahora, en el último libro que terminé, hay un momento donde las 2 o 3 personas que lo leyeron me llamaron a altas horas de la noche para reprochármelo e insultarme.
Y yo me recuerdo escribiendo ese momento, que es un momento horrible, donde el protagonista le pasa algo, tal vez lo peor que le puede pasar a alguien, que no lo voy a decir acá, por supuesto. Y yo me descubría feliz de producirle al personaje esa sensación de espanto y al mismo... Era un sentimiento contradictorio. O sea, era bueno para la historia, entonces eso me hacía feliz. Con Bioy, las pocas veces que me vi, las 2 o 3 veces, lo que me dijiste yo lo tomo como el mejor de los elogios. Yo coincido con que Bioy es uno de los pocos escritores argentinos felices. Y es una persona feliz, además, a pesar de las cosas que le han ocurrido. Y a mí me interesa, cuando vos dijiste amable, yo creo que amable es la palabra justamente, o una literatura generosa que produzca algún tipo de movilización o algún tipo de felicidad. Nada está más lejos de mí que andar por la vida diciendo cómo sufro cuando escribo, qué horrible que es la literatura. No voy a hacer nombres, pero ya se imaginan a quién me refiero. No hay nadie que te esté pidiendo que escribas a vos. A diferencia de lo que ocurre con otras profesiones, que puede ser la medicina o la odontología, donde sí hay una necesidad urgente de un odontólogo, no hay nadie en el universo que cuando vos te pongas a escribir esté esperando leer lo que vos haces porque sencillamente no sabe que lo estás haciendo. Entonces yo creo que si vos encarás esa actividad, como te decía antes, de por sí egoísta, entonces tenés que hacerlo con felicidad y buscando cierto tipo de felicidad en el lector. Si vos lo haces, si vos tenés el tupé de decir que cómo sufro haciendo eso y además tuviste la suerte de publicar y de que te vaya relativamente bien, teniendo en cuenta la cantidad de gente que daría cualquier cosa porque su obra viera la luz y en muchos casos es injustamente desconocida. A mí me parece lo más parecido a la blasfemia. Me da asco. Nunca, el día que haga eso, les pido por favor a los que me estén viendo y oyendo que vengan discretamente por la espalda y me peguen un tiro en la nuca. Yo recuerdo libros puntuales de mi prehistoria. Una biografía novelada de Jack London, que se llama Martin Eden, que cuenta la historia de un escritor desde un punto de vista aventurero, esos escritores que ya no hay, que se pasan la vida sobre la cubierta de los barcos y viajando y subidos a los mástiles. Después una biografía de Lawrence de Arabia. Y después un libro muy chiquito que me aterrorizó cuando lo leí. Yo debería tener 9 años y lo volví a leer hace poco y fue un placer descubrir que me seguía causando el mismo espanto, que se llama El peregrino sobre la tierra, de Julian Green. Esos 3 libros aparecen mencionados en un cuento mío. Después me acuerdo de haber leído casi todo Huxley a los 13 años y que eso me causó una impresión muy grande y muy como de atmósfera british y de cócteles y de fiestas. A los 15 yo tenía un problema muy grave en escribir en argentino o en escribir con una idea de lo argentino. Yo viví mucho tiempo afuera, toda mi familia se exilió por una serie de cuestiones ligadas a la historia argentina de nuestro país precisamente. Y bueno, me acuerdo de la impresión que me causó leer El sueño de los héroes de Bioy Casares como una forma de escribir en argentino sin caer en esa cosa de mesa de café y de qué nos está pasando, esa cosa que a mí me parecía despreciable. Me acuerdo de haber leído En el camino de Kerouac y que eso me produjo una especie de ruptura y me disparó hacia otras direcciones en las cuales viví mucho tiempo. A mí me interesa fundamentalmente la literatura norteamericana y bueno, y ahí adentro hay una especie de enorme océano. Fitzgerald, Cheever, que es mi escritor favorito, Salinger, Irving, muchísimos. Y después si se puede hablar de una última oleada en mi plano de lecturas. Estoy dejando afuera que yo, Cortázar, Arda, todos los obvios, no. Estoy tratando de pensar en bloques. Todos entran entonces estos nuevos ingleses, ¿no? Martin Amis y Julian Barnes y Ishiguro. Amis me parece el mejor, probablemente. Yo no creo tanto también la tradición argentina. A mí cuando me dicen una literatura argentina o una joven literatura argentina, que es peor todavía, yo siempre digo lo mismo. A mí me parece muy, muy improbable que Tolstoy se haya sentado a escribir Ana Karenina pensando, voy a escribir una novela rusa. Uno no busca estar, cuando escribe justamente no busca estar entroncado dentro de una tradición. Esas me parecen cuestiones muy cómodas
por momentos engañosas, pero yo comprendo el engaño de ese tipo de mecanismo. Me parecen cómodas para, se quiere, la academia o la crítica. Me parece que son simplificaciones válidas a la hora de presentar un fenómeno o una determinada generación. A mí no me causa más gracia que pensar que dentro de unos años hablen de la generación de los 80 o de los 90 y me pongan al lado de gente que yo estilísticamente no tengo absolutamente nada que ver y emocionalmente menos. Esto no quiere decir que no los respete a cada uno de lo que hacen, pero como te decía antes, uno escribe para estar solo, no para entrar en una tradición, mucho menos en una tradición argentina que debe ser una cosa espeluznante, ¿no? Entrar en una tradición argentina. A mí cuando me dicen escritor joven, yo por ejemplo leo cosas de Bioy y me parece mucho más joven que yo en más de un sentido, Bioy Casares. Entonces esa cosa del escritor joven y de tantos años, me parece que son simplificaciones, que son datos de solapa incontestables, que es cierto, uno nació en tal momento y publicó ese libro en tal momento. Pero también es cierto que un escritor, si tiene suerte y si no cae fulminado por el relámpago de una arteriosclerosis muere siempre en el campo de batalla, uno a diferencia de un bailarín de ballet o un atleta olímpico o un jugador de fútbol, muere siempre sin haber escrito su mejor libro. O sea, muere en busca de ese mejor libro. Entonces es uno de los pocos privilegios que tiene la literatura, ya que no los tiene económicos, entonces por lo menos déjennos eso y no nos ubiquen cronológica tradicionalmente. Yo llegué al periodismo por una serie de problemas que tuve. Yo tengo 5º grado de primaria argentino nada más para la ley argentina por haber tenido que huir a Venezuela, haber hecho buena parte del secundario allá, volver acá, porque se perdió todo mi legajo en el Ministerio de Educación. Yo tengo 5º grado de primaria y en esa situación en un momento yo lo único que sabía hacer era escribir más o menos bien y tuve que salir a buscar trabajo escribiendo. Tuve un breve pasaje por una agencia de publicidad que prefiero no recordar. Y bueno, y después el periodismo, fui a trabajar con Miguel Brasco a una revista de tarjeta de crédito, no sé si se puede decir el nombre, y bueno, una cosa fue llevando a la otra. Yo, por periodismo, entiendo el periodismo investigativo, salir a la calle, buscar un dato, yo jamás hice eso. Lo más cercano que hice al periodismo son entrevistas, después siempre escribí sobre lo que me gusta, y me han pagado por eso, y en ocasiones bastante bien. De todas maneras, si vos me pones en qué tiene que ganar el periodismo por la literatura o la literatura por el periodismo, yo creo que están completamente... A mí cuando escribo una nota me gusta pensar que esa nota tiene que tener un principio, un enunciado, un recorrido y un transcurrir y un final, que tenga una estructura casi de cuento. Y cuando hago literatura, tal vez el periodismo te obliga a pensar un poco más en el lector y no pensar tanto en vos mismo y en tus taras y en las cosas que vos podés entender. Entonces sí, yo cuando escribo un cuento lo termino de escribir, no antes, cuando lo termino, y digo cómo, dónde, cuándo, por qué, le aplico los parámetros básicos del periodismo y si funciona está todo en orden.